Amados hermanos y amigos que siguen las publicaciones de la Biblia en tu diario vivir, les enviamos un cordial saludo y que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a meditar en la palabra de Dios, en el libro de Números, capítulo 32, del versículo 1 al 13, pero no sin antes de pedir la dirección a Dios. En el nombre del Señor Jesús te pedimos, amado Padre Celestial, que usted guíe este pequeño devocional, que nos llene, Señor Santo, de entendimiento y sabiduría. Limpie nuestras bocas, nuestra mente y nuestro corazón, oh Señor Santo, para que usted hable. Hable a nosotros, Señor bendito, y podamos atesorar su palabra, para que sea, Padre bendito, de crecimiento espiritual. En Cristo Jesús, Señor Santo, se lo pedimos. Amén. Vamos a meditar en este libro de Números capítulo 32, versículo 1 al 13. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galat, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Elealé, Sebam, Nebo y Beom, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando les envié desde Cades Barnea, para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vinieron a la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Al terminar de leer esta base bíblica, nos damos cuenta que el pueblo de Dios venía renegando desde que salió desde Egipto. Y nos ponemos a analizar, el pueblo tenía un descontento. Pero ese descontento no era más que una rebeldía. Era el pecado de la rebeldía, de la murmuración. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué entendemos por esta base bíblica? Que debemos de dar un buen ejemplo, un buen testimonio. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Y qué quiere decir esto? Que no andemos en maledicencias, en griterías, en pleitos, chismes, en murmuraciones. Todo eso es pecado. En Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos de resplandecer, así como nos dice Filipenses. Debemos de ser ese cambio que Cristo busca en nosotros. Si nos damos cuenta, aunque Dios se molestó con el pueblo de Israel al salir de Egipto y lo tuvo vagando 40 años por el desierto, muchos dirán: no, pues es un Dios malo, es un Dios rencoroso. No, amados hermanos, los trajo errantes 40 años, pero en esos 40 años el pueblo no se arrepintió, no se volvió a Dios, no pidió misericordia. Era un pueblo soberbio, era un pueblo que tenía sus oídos, su corazón cerrados y no querían escuchar a Dios. Era un pueblo desobediente. Es lo mismo que pasa hoy en día. Por eso la bendita palabra de Dios dice que los últimos días serán como en los tiempos de Noé. Que todo el mundo estaba en sus asuntos, unos dándose en casamientos, otros en fiestas, en cosas que no le convienen al cuerpo y al alma. ¿Por qué? Porque tenemos esa lucha.
Amados hermanos en Cristo, si se dan cuenta, Dios ha sido fiel, Dios es justo, fiel y verdadero, es perfecto, es amoroso, es compasivo y misericordioso. ¿Y cómo sabemos que es misericordioso? Amados hermanos, aquí tenemos otra base bíblica en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 26. Fue lo que no hizo el pueblo de Dios, dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amados hermanos, el pueblo de Dios no buscó de Dios, no buscó de su presencia, no buscó pedir perdón, sino que la soberbia, la arrogancia los llevó a una lejanía aún más fuerte. Por eso la palabra de Dios nos invita de que esperemos en silencio, que confiemos en Dios, aunque veamos que la situación se ha puesto un poco intensa y que vemos que se ha perdido todo. No es así, amados hermanos. Dios siempre está obrando, siempre está trabajando. Aún en medio de su enojo, Dios no se apartó del pueblo. ¿Y cómo lo podemos comprobar? En Deuteronomio, capítulo 29, versículo 5 dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Aún en medio de la rebeldía, aún en medio de la desobediencia del pueblo de Dios, Dios permaneció fiel. El enojo y la ira de Dios es un momento, amados hermanos, y Él demanda obediencia, demanda que nosotros estemos en silencio, que callemos y escuchemos, porque Él es nuestro hacedor, porque Él es nuestro creador. Él es el Santo de Israel. Él es el gran yo soy, Él es Yahweh, Él es Jehová, Él es Jireh. Él es todo. Amados hermanos, Él nos invita a que confiemos en Él y seamos obedientes. Es lo que Él demanda. Es más, en medio de esa situación que muchos dirán: no, pero es un Dios malo, es un Dios resentido. No, no es eso, amados hermanos en Cristo. Dios no es resentido ni malo. En el libro de Salmos capítulo 78, versículo 36 dice: pero lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. En el libro de Salmos capítulo 78, versículo 36 dice: pero lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces resbalaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaran al Santo de Israel. Amados hermanos, Dios es bueno y perdonador. En esos 40 años que el pueblo anduvo errante, Dios no los dejó solos. Si se dan cuenta, hizo llover maná del cielo, les trajo carne, les trajo comida. Incluso cuando llegó la enfermedad, les permitió ser salvados y curados. ¿Cuántas veces, amados hermanos? Si nos damos cuenta, este pasaje de la rebeldía de Israel en el trayecto que estuvo vagando en el desierto no fue un castigo, amados hermanos. Fueron 40 años que Dios le permitió al pueblo: arrepiéntete, vuélvete a mí, búscame de corazón. Y el pueblo no lo hizo. Cerró su corazón, cerró sus oídos por soberbia, por orgullo. Amados hermanos, no cerremos hoy nuestro corazón. Vengamos a los pies de Cristo y pedamos perdón. Hoy que tenemos al sumo sacerdote que es Cristo, al intermediario, a nuestro abogado, a nuestro intercesor que es Cristo, alabado sea su nombre, vengamos a Él y pidamos perdón a Dios. No cerremos nuestros corazones. Jehová, Dios de los ejércitos, o como usted lo conoce como Yahvé o Yahweh, el gran yo soy, el altísimo, el eterno, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Lo único que debemos hacer, amados hermanos, es arrepentirnos y volvernos de nuestros malos caminos, porque Él nos espera con los brazos abiertos. Que este pequeño devocional, amados hermanos, toque en sus corazones, les haga recapacitar si hay algo que no le hemos confesado a Dios, algún pecado oculto o que nuestra mente no se acuerde. Pidamos perdón, porque somos imperfectos. Pero si sabemos reconocer delante de Dios nuestros errores, Dios es bueno en perdonar.
y en extender su mano misericordiosa para salvarnos. ¿Por qué? Porque Él siempre se acuerda que somos carne, como dice Salmo 78:39. Somos carne, que es un soplo que va y no vuelve. Amados hermanos, les invito a que busquemos más de Cristo y busquemos estar a cuentas con Él y pedir perdón. Que el Señor les bendiga en este hermoso día.